Buenos días a todos. Estamos hoy en Saca tu Voz con Beatriz Izquierdo. Un gusto tenerte aquí, Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, un placer por darme voz. Una gozada. Vamos a presentar a Beatriz, para quien no la conozcáis, que seguro que muchos sí, porque Beatriz ya es muy conocida en redes, pero yo os voy a contar quién es ella para que bueno, ubiquéis bien y además os voy a poner en la descripción sus redes para que luego podáis también uniros a ella y compartir todas sus discusiones, ¿no? Beatriz Izquierdo es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en ciencias criminológicas, penales y penitenciarias. Entonces, ella ha creado un proyecto súper interesante que se llama El origen del mal, precisamente con una visión totalmente distinta de la criminología, que es acercárnosla a la sociedad como herramienta de defensa social, algo que yo por lo menos pues nunca jamás estuvo en mi mente, ¿no? El que la criminología me pudiera dar esta información y ayudarme de esta manera, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante. Ella pone en su web, cuando entréis vais a ver, ¿no?, que no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Y es que es una frase que a mí me parece que es tan representativa del proyecto que, bueno, ahora Bea nos va a ir explicando, pero de verdad me encanta esa frase. Y además ella es la autora, que es por donde yo la conocí en redes, del libro De los Reyes Magos al porno. Es un libro tan claro, tan directo, con unos mensajes tan evidentes de la realidad, ¿no?, que están viviendo nuestros menores y de cómo como adultos es hora de que asumamos nuestra responsabilidad al respecto para protegerles, ¿no? Que de verdad lo recomiendo absolutamente. Entonces, pues hemos aquí creado esta tertulia entre las dos para dar más luz a este proyecto de Beatriz, para que la conozcáis, para que de verdad podamos ahondar un poquito en el sentido de por qué tú, Bea, has creado todo esto, ¿sabes? Bueno, me has hecho una presentación espectacular, no sé si puedo añadir mucho más. Creé sobre todo este proyecto, mi vocación ha sido siempre la criminología. Yo creo en esta ciencia multidisciplinar, creo que está por descubrir Sí. todavía en nuestro país, no está a nivel mundial, pero en nuestro país pues, me duele especialmente. Quería dar visibilidad a este proyecto, me pasé durante muchos años persiguiendo mi sueño y hubo un momento en que me cansé de quejarme y no me han educado además en la queja, ¿no? Me han educado en la lucha, mis padres son muy luchadores y decidí que si no existía un tipo de criminología, bueno, ¿por qué no defenderla yo? A medida que, porque por encima de que sea licenciada en Derecho, preparé las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, estudié criminología, soy una madre de Mm, un preadolescente y eso es lo, no existiría mi proyecto Origen del Mal sin ello, ¿no? Y a medida que mi hijo iba creciendo, pues todas aquellas preocupaciones que había tenido se evidenciaban en la persona de mi hijo y no quería defender solo al mío. Me daba cuenta cuando hablaba con padres, con profesores, con gente de mi entorno y de mi edad, que no conocían determinados peligros que estaban ahí y que la criminología además se asociaba pues al fenómeno del true crime, de los asesinos en serie, que es verdad, que también somos eso, como no, pero la realidad es que en nuestro país tienes muchas más probabilidades, por ejemplo, de ser víctima de una agresión sexual, seas un niño o seas un adulto, que caer en manos de un gran asesino en serie de esos que hemos conocido a través de las películas americanas, ¿no? Entonces, me daba cuenta que la gente pues no tenía conciencia de determinados peligros. Habíamos entregado un dispositivo móvil a nuestros menores sin medir el alcance de aquello que les estábamos entregando y llegaba el momento de entonar un poco el mea culpa y de informarnos. No se trata de hacer niños desconectados de cualquier tecnología, pero sí acompañarles en un uso responsable de los mismos y está claro que no lo habíamos hecho, así que salí adelante con este proyecto. Siempre me había preocupado desde que había estudiado la carrera de Derecho y posteriormente mi especialidad en criminología, los menores. Cuando en sí. las facultades de Derecho te dicen que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa, por supuesto, es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. A mí cuando estábamos hablando de menores yo solo encontraba un lugar en el que posicionarme, ¿no? Y me parecía muy difícil ser capaz de defender según qué determinados delitos. Bueno, pues creo que en el origen del mal siempre me vais a encontrar del lado de las víctimas, que creo que son las que merecen toda nuestra protección, sin olvidar también que en muchos casos el agresor también es una víctima. Absolutamente. Totalmente. Y mira, yo me acuerdo cuando hablamos tú y yo la primera vez, que yo te decía, mira, Bea, yo, o sea, no te pueden imaginar cómo admiro tu capacidad para haberte podido meter en todo lo que nos explicas en tu libro sobre lo que existe en las redes respecto a la pornografía, porque yo no me considero capaz. Y me decía, Bea, no te preocupes, que ya me he tragado yo el sapo, no hace falta
que te metas tú a verlo, porque de verdad que no soy capaz. Pero es que nos abres, de verdad, Beatriz, una realidad tan brutal a este respecto, que yo era una auténtica desconocida hasta que vi el documental de Generación Porno, me leí tu libro, me leí el libro de María Marroquí y dije, Dios mío de mi vida, ¿pero qué es esto que tenemos aquí? Que de verdad es algo absolutamente desconocido, creo de verdad, para no sé, pero como madres, yo tiro para el 90% de las madres que no sabemos que eso está ahí. Entonces, Claro. yo de verdad te pregunto, ¿de qué manera podemos aquí, en este momento, un poquito resumir, ¿no? Para que la gente de verdad tome conciencia de esta realidad, ¿no? De lo que hay en redes a este respecto y del riesgo que supone para los menores? Bueno, es que la evolución que ha sufrido la industria del porno ha Sí. sido cuando se introduce Internet, ¿no? Ha dado un paso de absoluto gigante. Nadie que no sea consumidor de porno habitual puede imaginarse lo que se va a encontrar. Cuando una persona que no es consumidor de porno habitual se imagina lo que puede ser la pornografía, se imagina un paso más en la erótica, se Ujú, imagina unas imágenes, determinadas escenas donde, por ejemplo, se exhiben de manera explícita los genitales, ¿no? ujú. Eso sería lo que la gente imagina más o menos que puede ser un contenido para adultos. La realidad no es esa, la realidad también es que se ha desprofesionalizado la industria de la pornografía. Nos encontramos con que cualquier persona con un dispositivo móvil puede grabar en cualquier lugar una serie de imágenes, subirlas a una plataforma y que se hagan virales. Bueno, había una realidad ahí que había que observar. Yo desde que había empezado hace más de 20 años con mis estudios en criminología, había algo que me preocupaba de una manera especial, que era la relación en muchos crímenes eh, bueno, de depredadores sexuales que referían, desde que además habían sido muy jóvenes, un consumo de un contenido pornográfico, no cualquier contenido pornográfico, sino un contenido pornográfico muy violento, con tintes sádicos, que antes era difícil de encontrar, pero que hoy, por desgracia, pues campa a sus anchas en todo tipo de páginas de este tipo y que además nuestros menores pueden acceder de manera gratis y de fácil acceso, ¿no? Un menor que no encuentre cortapisas, un dispositivo móvil que se encuentre en sus hogares, simplemente con teclear cuando le preguntan en una página de este contenido si tiene 18 años y diga que sí, pues ya tendría acceso a todo este universo. Algo que me preocupaba fundamentalmente son las fantasías, es un concepto fundamental para entender el contenido de mi libro, el objeto de mi estudio, y es que esas fantasías es algo que también refieren los grandes depredadores sexuales, ¿no? Unas fantasías que en su mente se van alimentando desde que son muy jóvenes, que llega un momento no son suficientes y que llega un momento que salen a la calle a ponerlas en práctica. Entonces creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con las fantasías que alimentamos. ¿Quiere esto decir que si una persona, un menor, consume pornografía se va a convertir en un depredador sexual? Pues decir eso sería una auténtica barbaridad. Por supuesto que no. No todas las mentes están preparadas para el mismo tipo de impactos, pero hay que tener cuidado con las fantasías que alimentamos, sobre todo en mentes frágiles y aún por formar. Totalmente. Yo, mira, mencionabas en el libro el libro de Las neuronas espejo de Marco Jacoboni, que es que yo lo leí, ese libro, hace, yo no sé, más de 15 años, y es que se me quedó, mira que yo tengo mala memoria para los títulos de las cosas y demás, pero es que se me quedó el título de ese libro, el autor, porque me impactó tanto el sentir, de verdad, que ese hombre estaba en el libro refiriendo, y además, bueno, hace él, bueno, alusión a un montón de estudios, ¿no? Cómo de verdad hacemos nuestro eso que vemos, que claro, cuando estamos hablando de una exposición a un porno violento, pues los menores, que además no tienen todavía desarrollado su cerebro como una persona adulta, integran esa información y la hacen suya de una manera que, claro, realmente es como si la vivieran en primera persona y entonces cada vez además entiendo que con la segregación de la dopamina empiezan a querer más y a querer más. Entonces, realmente entramos en un problema que puede ser de salud mental y afectiva para esos menores, ¿no? Bueno, por supuesto. Cualquier imagen, no hace falta ser un experto en marketing para saber el poder que tiene una imagen. Se ha estudiado desde muy distintos puntos de vista. Los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los biólogos, todo el mundo ha estudiado el impacto que tiene la imagen. Se utiliza para que consumamos determinados productos y aquí también está. El impacto que puede generar una determinada imagen, no hace falta tampoco que acuda yo a un estudio psiquiátrico porque yo he consumido esas imágenes y sé cómo me han afectado a mí con mi edad actual, que son 43 años, observándolas desde un punto de vista analítico,
pudiendo abstraerme con todos los mecanismos que tengo, porque soy una especialista en criminología y aún así sé que algunas de esas imágenes me van a acompañar de por vida. Entonces, simplemente eso me sirve a mí para darme cuenta de que si mi hijo con 8 años hubiera consumido esas imágenes, pues el daño podría haber sido devastador. Así lo considero. Por supuesto, detrás de esta afirmación que estoy haciendo yo como madre preocupada y que he consumido esas imágenes está un refuerzo de todos esos estudios de los que tú hablas. Ya como Ricolazzi ha estado este año concretamente en la Universidad Francisco de Vitoria, para mí ha sido un auténtico honor poder escucharle en directo. Son mentes maravillosas. Fue una masterclass que me llevaré conmigo para siempre y solo me reafirmaba en aquello que había escrito, ¿no? Si tú estás consumiendo unas determinadas imágenes, además sin ningún tipo de formación en materia de educación sexual, que es una asignatura que tenemos pendiente en este país tenemos transferidas bueno, la materia de la educación, ¿no? Las comunidades autónomas no tenemos un consenso establecido al respecto, pero yo soy partidaria de que deberíamos tener una materia que se impartiese de educación sexual, adaptada, por supuesto, a las distintas edades y al desarrollo madurativo que tienen los menores, que muchas veces pues, no corresponde solo con la edad, sino con muchos otros factores que quienes mejor lo saben es la comunidad educativa y los propios progenitores, ¿no? Cuando me preguntan a mi Beatriz, es que ¿cuándo consideras tú que habría que hablar con nosotros, o sea, con nuestros menores de pornografía, ¿no? Yo no contesto esa pregunta porque yo sé que en muchas familias, teniendo varios hermanos, por ejemplo, los padres saben perfectamente cuando uno puede ser mucho más infantil o cuando uno puede ser mucho más espabilado. Y yo siempre hago el mismo símil con mi libro, ¿no? Con lo mismo de los Reyes Magos, que con la parte del porno. Con los Reyes Magos, tú puedes tener un niño que llega a casa un día pues muy compungido porque le han dicho en el recreo que los Reyes Magos no existen y en ese momento abordarás pues esta temática tan triste, ¿no? Que pierden esa fantasía y nos sitúa a todos en un plano un poco, no sé, nos quedamos un poco compungidos. O puedes tener uno con 17 años que nunca sacó esa conversación pues porque dice, oye, a ver si digo yo aquí algo y me quedo sin regalos. Bueno, es que los padres creo que conocen perfectamente a sus hijos, igual que los educadores en los colegios, ¿no? Sí. Pero está claro que necesitamos una ley que, concretamente en el caso de los más pequeñitos, con muchísimo cuidado también para no afectar su normal desarrollo, porque eso es algo que tenemos que tener también en cuenta cuando tocamos estas temáticas, hay que hacerlo con un cuidado muy importante, porque es muy importante de lo que vamos a hablar, ¿no? De la sexualidad de las personas. Pero los más pequeñitos pues necesitan mecanismos de protección para poder protegerse. Tú lo sabes perfectamente contra el abuso sexual infantil, que es una Totalmente. materia que tenemos pendiente también en este país y con la que pienso también luchar y alzar la voz con todos los que queráis y podáis. Y luego, pues adaptándonos a las distintas edades. No es lo mismo una conversación de porno que puedes tener con una persona que puede a lo mejor con 9 o 10 años haber tenido el primer contacto con la misma que con una persona con 15 años que seguramente ya habrá visto mucho más del deseable. Totalmente, y además lo que tú dices, una ley de educación sexual sobre la impartición de la educación sexual de acuerdo a lo que necesita cada edad y por supuesto diseñado por expertos, pero además mira, yo cuanto más leo más me doy cuenta de que claro, cuando hablamos de salud sexual, el vínculo con la salud afectiva, con la salud emocional es tremendo. Entonces, todo el tiempo que llevo trabajando con la ONG Aspasi, con Margarita García Márquez, con Cristina Ariza, que ellas desde hace años, ¿no? Imparten talleres donde ellas todo el rato me dicen, claro, no es solamente importante que demos educación sexual, es que la educación sexual como sí o sí va vinculada con todo tu ser. Cuanto más trabajas tú y cuanto más te forman también en toda una serie de habilidades, como es el aprender a comunicarte de una manera asertiva, el aprender a poner límites, el saber lo que está bien para ti, claro, es que todo eso lo vas a reflejar en tu parte sexual. De modo que al final es como que nos falta desarrollar una serie de habilidades como adultos y para los niños que tengan que ver con todo esto, ¿no? Por supuesto educación sexual, pero también de la mano de una serie de habilidades que estén relacionadas con la autoestima de la persona, ¿no? O sea, si tú a mí me haces ganar en autoestima, en mi parte sexual seguro que también voy a ir bien, ¿no? Entonces, Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación que acabas de hacer. Esto solo se soluciona desde una perspectiva holística. absolutamente, Necesitamos educar en empatía y en autoestima. absolutamente. Necesitamos educar en empatía a nuestros niños. Un niño tiene que entender que pues no hay que tirar de la coleta cuando está jugando en el patio a su compañera para sentirse superior a la misma y de esa manera, si lo ha interiorizado ya cuando es un niño pequeño, seguramente cuando consuma un tipo de escenas, siendo más mayor de este tipo, él mismo las rechazará. Y una persona, seguramente una niña que se crea
y se va forjando en la autoestima, no necesitará realizar determinados comportamientos sexuales porque piensa que eso que ha consumido es lo que se espera de ella y que si no, no va a poder tener una pareja bueno, pues que la quiera como la tiene que querer porque ella tiene que estar a la altura y realizar según qué determinadas prácticas, ¿no? Va todo de la mano, tenemos que educar en empatía, tenemos que educar en valores, tenemos que educar en autoestima y yo siempre digo lo mismo, hemos conquistado muchos derechos en los últimos años, y está muy bien conquistar derechos, por supuesto es necesario, pero no sirve de nada conquistar derechos si no hemos afianzado los anteriores, porque entonces pues caen en saco roto, ¿no? Entonces hemos pensado que habíamos educado en igualdad, porque las mujeres habían encontrado pues un puesto en la sociedad eh, que se podía equiparar al de los hombres, y hemos pensado pues que ya los niños verían genéticamente educados en igualdad y que nuestros niños y nuestras niñas ya no hacía falta, y realmente pues hay que afianzar todo eso y costará muchos años y es una lucha que debemos llevar entre todos. Totalmente, totalmente. Y otra cosa, otra idea que plasmas en tu libro y que yo comparto y es que soy cada vez más consciente es, claro, de la manera en la que el grupo, ya lo sabíamos, ¿no? Sociológicamente, psicológicamente, la que el grupo refuerza estas actitudes que a ti, ¿no? A nivel individual te pueden estar, se te pueden estar despertando, ¿no? Cuando estás viendo esta pornografía, pero que es que el grupo y el hecho de que existan las redes sociales con esta potencia en el entorno digital convierte en algo exponencial, ¿no? El riesgo de contagio, digamos, de presión social, de acoso, o sea, surgen toda una serie de cosas que probablemente ya estaban, pero que debido a esta fuerza que tienen las redes sociales, el impacto es muchísimo mayor, ¿no? Bueno, revalidan determinadas conductas, ¿no? Yo lo describo así en el propio libro. Una persona, por ejemplo, que tiene una determinada inclinación hacia, por ejemplo, desarrollar fantasías con menores de edad, eh, pues muchas veces no se sentía a gusto con esta inclinación y en el mejor de los casos, si tenía la valentía suficiente, porque también hay que reconocer que no es fácil, pedía ayuda, ¿no? Una persona que empezaba a tener fantasías con niños muy pequeños, pues si no quería hacerles daño, intentaba buscar soluciones. Y además sentía que aquello pues no era correcto, ¿no? El problema es que el mundo de Internet nos ha abierto muchas comunidades y hay que tener mucho cuidado sobre la comunidad a la que quieres pertenecer, ¿no? Porque el grupo pues también nos define. Y en ese momento empiezan a encontrarse con una serie de comunidades que les refuerzan y piensan que no es que esté mal aquello que sienten y que no necesitan pedir ayuda, sino que por el contrario, pues es una cuestión de gustos, que hay mucha gente como ellos, que seguramente aquel pueblo en el que residen le han censurado por tener estas inclinaciones porque son unos cortos de miras y no entienden que es que, pues mira, es que además cuando veo este vídeo que simula determinadas conductas con menores, es que no es que sea una persona la que me revalida, es que a lo mejor hay 150.000 likes. Pues hay Totalmente. mucha gente como yo. ¿Y por qué no puedo ser como soy? Y eso, pues sin lugar a dudas, desprotege aún más a nuestros menores. Totalmente. Y si eso nos lo llevamos al ámbito de un chaval que está viendo un vídeo porno violento en el que se está vejando a una mujer, en el que se está violando a una mujer, pues, y está lo que tú dices, está viendo que el vídeo tiene 100.000 likes, pues es que ya ni te cuento, porque claro, en la mente de ese niño, si todos estos argumentos que nos damos como adultos ya cuesta sostenértelos cuando tú estás haciendo algo mal, como menor, si tengo no sé cuántos colegas que me dicen, ala, adelante con esto, y encima veo que tiene no sé cuántos likes, pues todavía más peligroso, claro. Es mucho más peligroso, sobre todo porque no tienen un concepto, en muchos casos, de lo que está permitido legalmente y lo que no. Encima, claro. Pues aquí encontramos un mayor problema, ¿no? Tenemos una ley muy ambiciosa que pretende, bueno, que sanciona, ¿no?, las agresiones sexuales. Ha desaparecido la diferencia entre abuso y agresión sexual, era todo es agresión sexual, y que ha puesto el foco en el consentimiento, pero es que no hemos educado en consentimiento. Entonces Claro. tenemos un montón de niños y los que no son ya tan niños que no saben que aquello que pueden estar visualizando y que pretenden poner en práctica es constitutivo de un delito, y este sí es un problema, y este sí es un problema cuando he dicho que cuando una persona consume pornografía, por supuesto, eso no quiere decir que se vaya a convertir en una agresión, en un agresor sexual, solo faltaba decir, eso me parece una barbaridad, ¿no? Pero hay un caso concretamente de gente muy joven que ha consumido mucha pornografía y que piensa que eso que es legal, que es gratis y que es de fácil acceso para los adultos, puede ser lo que representa una relación consentida en el futuro y puede intentar ponerlo en práctica, como ya nos hemos encontrado sentencias, ¿no?, en las que yo no sabía que eso era delito y es que además yo pensaba que esto les gustaba. Esto sí es un problema.
Estamos Total. hablando de cómo se construye el deseo sexual y de cómo va a influir este contenido en relaciones sexuales futuras. Entonces a los niños y a las niñas hay que darles pensamiento crítico, pero con esto y con todo lo que se van a encontrar en las redes, más ahora que ya está aquí la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con algo que denomino yo la inseguridad frente a la falta de certezas, ¿no? Esta información es real o no es real, esto ya no me lo puedo creer, antes parecía que cogías un libro y es así, porque es que lo pone aquí y lo cuenta un experto, hoy es realmente un experto, es algo que se ha construido, es una noticia falsa. Bueno, pues también hay que decirles que eso que pueden haber consumido o que van a consumir no es en ningún caso una relación sana, segura, consentida y que en muchísimos casos además son simulaciones de agresiones sexuales, de otros tipos de delitos, como son los delitos de lesiones, como son los delitos, bueno, pues de torturas y así un larguísimo, etcétera, que además tienen penas importantes en nuestro ordenamiento jurídico y que llegado el momento, si cometen estos hechos, pues cumplirán una pena de cárcel importante. Totalmente, totalmente. Mira, una cosa que a mí me da cierta esperanza, digamos, es que veo de diferentes personas y entre otras pues me hace especial ilusión que lo haga también gente conocida, porque que lo haga yo que soy de la calle como quien dice, pues jope, quiero decir, me conoce muy poca gente, pero que lo haga alguien que tiene tropecientos mil millones de gente por ahí. En tu libro mencionas, por ejemplo, a Billie Eilish, que cuando ella reconoce, ¿no? En redes, mira, me trajo unas consecuencias fatales el consumo de pornografía violenta a una edad muy Conocen, temprana. El conocen. impacto que tiene eso en los chavales es tan grande y a mí esto, fíjate, vea que me da cierta esperanza de que cuando veo este ánimo de la gente, como hago yo de alguna manera, a ponerle voz, ¿no? Sin vergüenza, a decir, mira, me ha pasado esto, y porque me ha pasado esto, pues he hecho estas cosas, a lo mejor le pueden ayudar a otros, ¿no? O sea, el No, darle es voz. que el testimonio de una víctima, yo siempre lo digo y por eso os agradezco muchísimo cuando alzáis vuestra voz para dar vuestros testimonios, no va a superar nunca a 1000 tratados de criminología que me pueda leer yo a lo largo de mi vida, ¿no? Revalida cualquier afirmación que podamos hacer los expertos en esta materia. Una niña que con 11 años consumió unas determinadas imágenes que la impactaron y que determinaron, como ha expresado ella, que en años posteriores llevara a cabo prácticas que no solo es que le gustaran, sino que es que las repudiaba, pero aún así consideraba que tenía que hacerlo, bueno, pues es un testimonio que tiene muchísima fuerza. Que nos hayamos encontrado con informes como el fantástico informe Desinformación sexual, pornografía y adolescencia, que es de Save the Children en el año 2020, donde un adolescente es capaz de decir que es que aquello que había visto sabía que moralmente no era correcto, pero que aún así no podía evitar que les excitase, pues te está hablando de todo aquello que pretendemos nosotros desarrollar eh, en miles de palabras, ¿no? En nuestros libros y en las publicaciones que hacemos. Es que contra Totalmente. esto hay muy poco que podamos decir. Totalmente, es como que socialmente tenemos muy claras, ¿no? Determinadas adicciones, digamos, de toda la vida, que sea el alcohol, que sea las drogas, que sea el tabaco, pero hay toda una serie, ¿no? De conceptos en torno a la adicción que yo he tratado de intentar explicar desde cómo yo lo he vivido y lo entiendo a la adicción en sí misma, ¿no? Lo que implica la adicción, como puede ser la adicción al dulce, como puede ser la adicción a las compras, como puede ser la adicción al móvil, como puede ser la adicción al porno, que claro, es que mucha gente ni tenemos en cuenta en la cabeza que precisamente esa exposición constante al porno te puede estar generando una adicción con unas consecuencias fatales, ¿no? Cuanto menor la edad, peores las posibles consecuencias, ¿no? Claro, yo no suelo hablar de la adicción al porno, la he tratado en el libro porque es un tema sobre el que se habla, pero siendo puristas, el DSM-5, que es Sí, lo que se puede denominar la Biblia de la psiquiatría, ¿no? Es un manual diagnóstico sí, de las enfermedades psiquiátricas. No lo cataloga como tal, pero no porque no lo niegue, y esto hay que tenerlo claro, sino porque considera que faltan estudios estudios, concluyentes sí, para que podamos sí. hablar. Es importante hacer la diferencia, no es que lo haya negado y haya dicho que no es un estudio, por supuesto que no, y además la comunidad científica está de acuerdo en que los efectos son perjudiciales. Ahora habrá que determinar cómo se cataloga y en qué cajón desastre va a estar por ahora, pues es un comportamiento compulsivo que hace mucho daño a las personas y está claro que una persona que se aísla socialmente, que deja de tener relaciones incluso con sus
seres queridos, que deja de socializar y que necesita ese consumo en su día a día, pues poco más podemos aportar. Está claro que muy beneficioso no está resultando para esa persona, sino todo lo contrario. Entonces esperaremos a sus estudios, que seguro que van a llegar, porque ya la gente está alzando su voz de manera contundente, sobre todo con el consumo. No tengo nada que decir por ahora con el consumo de los adultos, pero desde luego mi defensa es con los niños, y está claro que es un producto que se creó para que su destinatario final no fueran los niños, y lo está siendo, así que hay que luchar contra esto. Totalmente. Fue una de las cosas que más me impactó del documental de Generación Porno, precisamente eso, ¿no? El ver cómo las caras de los niños cambiaban cuando hablaban con una persona que había sufrido realmente esta exposición tan importante al porno y cómo había condicionado su vida, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, cuando una víctima me habla y me cuenta, ¿no? En primera persona su sufrimiento, ¿no? O sea, todo lo que ha conllevado en su vida, esa excesiva exposición al porno en que ha degenerado, ¿no? Se cambiaban, ¿no? Las caras de los niños, o sea, realmente o cuando he visto cuando Amarina Marroquí da sus charlas y cuenta su caso, ves las caras de los niños que se cambian, ¿no? Entonces creo que tiene mucho poder que recibir esta información para ellos, ¿sabes? Un canal en YouTube que he descubierto hace poco que se llama Fight the New Drug, va de esto, ¿no? Que te impacta tanto, tanta gente hablando de esto, ¿no? Diciendo, gente muy joven, y creo que de verdad son herramientas, recursos que podemos poner a la mano de la gente para que lo que tú dices, la ciencia a su tiempo, ¿no? Con estudios validando o no esta afirmación de si el porno realmente genera una adicción, pero mientras tanto personas que han sufrido en sus propias carnes, ¿no? Este sufrimiento de que el porno haya cambiado su vida por esa exposición excesiva, es importante, ¿sabes? Darle voz, me parece súper importante. Bueno, es que si estamos bien a nivel emocional, a nivel psíquico, y no tenemos otro tipo de patologías, a lo mejor, cuando escuchamos un testimonio de una víctima nos genera empatía. O eso debería generarnos, por lo menos, ¿no? Si no, deberíamos también preocuparnos. Yo he recibido muchos testimonios de gente que ha leído el libro. Me encanta sobre todo cuando los recibo de hombres jóvenes que me dicen que han sido los niños de mi libro, ¿no? Que gracias por haber dado voz a este tema. Gracias por haber sabido reflejar lo que ellos sintieron en un momento determinado. Entonces, a esas personas hay que escucharlos, y su testimonio es, pues yo creo que valiosísimo, ¿no? Totalmente. Para tomar las riendas y proteger a nuestros menores de este impacto, pues, tan negativo, ¿no? Hay gente que considera, por ejemplo, que este debate, que ya se había iniciado en los años 70, en los años 90 en Estados Unidos, pues no tiene mucho sentido, porque es el mismo que se inició con los videojuegos, ¿no? Y que era cuando aparecían determinadas personas que habían delinquido, la influencia de los videojuegos, que eran muy violentos. Está claro que ninguna exposición a la violencia es buena, y no la voy a defender. Yo siempre marco una diferencia, ¿no? Entre uno y otro, y es que mi hijo, por ejemplo, ahora mismo, si está jugando a un videojuego, y gracias a Dios, como no estamos en la franja de Gaza, pues es capaz de discernir, aunque yo no se lo explique, que eso que está viendo en un juego no es la realidad, porque nosotros en España no estamos pegándonos tiros por la calle. El problema es que mi hijo no ve a las demás personas o cualquier niño practicar sexo, porque además, si lo viera, estaría ya siendo víctima de un delito, ¿no? Entonces puede pensar que aquello que está viendo y que ha descubierto ahí, y que no tiene ningún límite y que lo puede consumir de manera además gratuita, pues es lo que debía ser una relación en el futuro. Esa es la diferencia que yo marco fundamentalmente. Qué interesante. Me parece súper interesante, sí. Y lo ligamos con lo que decíamos antes, ¿no? Que es que realmente nuestra parte sexual forma parte de todo nuestro ser como personas, ¿no? Entonces es que es algo que todos vamos a vivir. Lo que tú dices, el que a mí me toque tener un rifle en la mano o una escopeta o una pistola, es en nuestra sociedad, ¿no? Algo que va a ser muy excepcional, pero es que la sexualidad es que la vas a vivir de una manera, de otra, como sea, pero la vas a vivir. Con lo cual es que es algo que sí o sí, como adultos, como tú dices, ¿no? Necesitamos responsabilizarnos, ¿no? Y hacer entender a nuestros menores, entre todos, ¿no? No solamente como padres, madres, sino desde la educación, desde los poderes públicos, desde los poderes legislativos, que realmente necesitamos ante todo y sobre todo poner por encima de todo el interés del menor, ¿no? O sea, me parece que
No, es Es que algo el interés del evidente. menor está ahí, está recogido en convenios internacionales de los que formamos Exacto, parte y hemos ratificado. El interés del menor puede con todo, yo me atrevo exacto. a decir, ¿no? Cuando me decían, hace falta un pacto de Estado para defender este tipo de cosas, digo, bueno, es que hace falta un pacto mundial. Es que cuando estamos hablando de menores nos entendemos todos y es muy fácil posicionarse del lado correcto. Me preocupa especialmente que en ocasiones hay un concepto que se desconoce mucho y que yo defiendo, que es la indemnidad sexual de nuestros menores, ¿no? A veces, de manera equívoca, hablamos de la libertad sexual de nuestros menores, ¿no? Los Ujú. menores tienen muchos derechos, pero tienen también límites establecidos y muchos de ellos hay que entender que se establecieron precisamente para protegerles. Un menor no puede decidir libremente, si no ha cumplido los 16 años de edad, que va a tener relaciones sexuales con un adulto, porque se considera que su consentimiento no se habría emitido de manera libre. Y esto es así precisamente porque se considera que hay una relación de superioridad del adulto con respecto a él y que podría ser embaucado en determinadas circunstancias que le harían daño. Ese límite de edad, con anterioridad al año 2015, en nuestro país estaba fijado en los 13 años de edad, se permitía ya que prestaran consentimiento válido y se elevó hacia los 16 años para adaptarnos un poco al marco legislativo europeo, ¿no? Esto se ha hecho para proteger a nuestros menores. Existen supuestos excepcionales de los que no me voy a alargar aquí, ¿no? En los que se puede despenalizar esta conducta por considerar que existe un determinado grado madurativo Sí, equilibrado, ¿no? sí. Entre el menor y el adulto. Pero eso es así, y es así. La indemnidad sexual es el derecho que tienen nuestros menores, y este sí es un derecho, a que mientras que se están formando como personas se vean exentos de interferencias por parte de terceros que puedan afectar su normal desarrollo, para que precisamente cuando alcancen esta edad puedan ya ejercer su sexualidad con auténtica libertad. Entonces yo, dos cosas que me preocupaban sobremanera de cómo estaba afectando la indemnidad sexual de nuestros menores: de un lado era el tipo de pornografía al que se estaban viendo expuestos, esta pornografía tan violenta y de tintes sádicos, y de otro lado los depredadores sexuales que están ahí, que están en el entorno online, agazapados, y que están, bueno, poniéndose en contacto con nuestros menores y les están dañando de la peor de las maneras posibles, bien porque les exponen directamente a este tipo de material o bien porque consiguen que ellos mismos lo autogeneren, esas imágenes autogeneradas de pornografía infantil de nuestros menores. Totalmente. Yo ya te había leído este concepto que, por cierto, además de que os voy a poner en la web de Origen del Mal, también os voy a poner la, el enlace de Bea en LinkedIn, porque ella hace unos posts en LinkedIn tan interesantes y yo este concepto de la indemnidad sexual te lo había leído ahí y me quedé loca porque claro, o sea, lo que tú acabas de decir, hablamos de libertad sexual, pero es que estamos hablando de menores, con lo cual evidentemente no es correcto, claro. Claro, es un concepto muy jurídico, pero yo siempre que doy mis ponencias y mis charlas, da igual el entorno, siempre digo, si me he puesto muy jurídica me No, perdonáis, no, pero no. vamos a dejar a los niños ser niños. Exacto, Dentro del interés superior del menor está que hay que dejar a los niños ser niños, porque exacto. además intentar que vean y escuchen desde nuestra perspectiva, pues sería algo muy descabellado. Los niños tienen sus propios procesos y es verdad que las sociedades evolucionan y, bueno, van cambiando y el derecho se va adaptando a los cambios. Por eso esa edad en un primer momento era los 13 años, luego se ve que a lo mejor es mucho más adecuada para adaptarnos a todo el entorno, que sean los 16. Hay conductas que se han penalizado a lo largo de la historia y después se han despenalizado, pero que los niños tienen que ser niños y que los niños tienen que estar jugando y que los niños no entienden de cosas de mayores es algo que no ha cambiado a lo largo de la historia y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, proteger esa inocencia de los niños es importante. Y es algo, yo creo que en lo que tenemos que colaborar todos. Totalmente. Qué importante, Bea. Pues a mí, de verdad, me aclaras muchísimo y me ayudas mucho con tu proyecto, con tu libro, con tus posts, ya te digo, en LinkedIn, con tus vídeos en Instagram, que yo ya digo, voy a dejar aquí. Y si tú quieres aportar algo más, Bea, o decir alguna idea que no hayamos mencionado, que crees que es relevante insistir o que mencionas en tu libro y a mí se me ha escapado comentar, No, adelante. bueno, que para que podamos ayudar a nuestros niños en todo este proceso, pues que tenemos que superar el pudor, que es difícil, que seguramente no existirá la fórmula correcta y vamos a caer en errores y habrá que intentar solucionarlos lo antes posible, ¿no? Porque, bueno, pues no va a ser fácil. Nos creemos que somos muy modernos, que ya hablamos según de qué determinados temas y no es verdad. La gente no es capaz de hablar de
su sexualidad de una manera natural y ese pudor se eleva si además tenemos delante a un menor que bien sea porque como padres lo queremos hacer a nivel preventivo y sacamos nosotros ese tema porque así lo consideramos en nuestra casa o bien porque ha venido ya contándonos un determinado suceso en el que se ha podido ver involucrado. Bueno, yo siempre digo que con mi libro no pretendo educar a nadie, yo no soy educadora, yo soy criminóloga, yo busco alertar sobre determinados problemas y peligros reales existentes y estoy convencida que cada persona en su hogar o en su entorno sabrá defenderse de los mismos, pero está claro que si empezamos a hablar de estos temas y a conocernos ya estaremos preparados bien para tener esa charla a nivel preventivo, como lo decidamos, o bien para solucionar un problema una vez que está ahí en nuestros hogares. Porque si no hemos oído hablar de esto, nos va a parecer muy difícil encontrar una solución. Totalmente, y además es que esto que acabas de mencionar, vea que, claro, culturalmente en mi casa a mí nadie me habló nunca, en tu casa seguro tampoco, de educación sexual, entonces somos una Bueno, es que en generación... mi casa siempre digo lo mismo. En mi casa, como eran médicos, se hablaba todo como desde un Ay, punto de hija, vista de biología con mucha naturalidad. Entonces, mi caso no es el común el de los habitual. mortales. Me alegro. En general, creo que es algo, como tú dices, que cuesta mucho. Y una cosa que me alegra enormemente es que en esta estrategia que se está llevando a cabo para implementar la LOPIBI, la estrategia de erradicación contra la violencia, ¿no? Sobre la infancia y la adolescencia, se está pensando precisamente en eso, ¿no? En no solamente dar programas de educación sexual a los menores, sino también a las familias, a los padres, a las madres, para que sepamos precisamente cómo afrontar y poder hablar de estos temas con naturalidad y bien hablado con nuestros hijos. Entonces es que es Bueno, básico también. es así. Yo, de hecho, yo no me dirijo con este tema a los menores. Yo me lo han pedido en numerosísimas ocasiones, que es lo de los talleres directamente a Sí, los niños. Yo considero que esta temática es importante que la conozcan los profesores y la conozcan los padres sí, y que ellos sabrán perfectamente el nivel madurativo que tienen esos sí, niños que tienen enfrente y sí. cómo abordar esta temática. Sí, me parece muy prudente y me parece muy acertado porque eso que tú dices, cada uno, ¿no? Cada experto sabe y cada padre y madre conoce y si me das además un programa a mí formativo en educación sexual como padre y madre ya sabré yo también cómo trasladárselo a mi hijo, es que efectivamente es un tema No, muy y porque importante. yo respeto muchísimo, bueno, la profesión de los maestros, de los educadores, de los pedagogos, pero yo no lo soy. Sí, Yo, bueno, me siento mucho más cómoda y porque les respeto profundamente a los menores, tampoco soy sexóloga, con lo cual yo alerto sobre peligros y nos corresponde a los adultos proteger a los menores de la manera pues, que considero más adecuada y por eso me dirijo siempre a adultos. sí, 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 me parece estupendo. Pues muchísimas gracias, Bea, me ha encantado poder hablar este rato contigo. Ha Y sido yo un placer. voy a dejar aquí toda tu info a todo el mundo porque de verdad, insisto, estoy siendo un poquito pesada, pero a mí Bea me da mucha luz con su manera tan clara, tan directa, con sus posts, ya digo, con sus vídeos, o sea, de verdad Yo voy a que la avisar sigas. a esos futuros seguidores que estoy convencida que llegarán con esta grabación de que mi contenido no es fácil, no soy un contenido que te ponga contenta por la mañana, que te levante el ánimo, siempre lo digo, mis seguidores que ya son una comunidad importante, merecen que se lo agradezca profundamente porque muchas veces me dicen por la mañana, vea, yo es que ya no te soporto más, de verdad te tengo que dejar de seguir siempre hasta el día, se me atraganta el café, al rato me escriben, venga, que no te voy a dejar sola porque solo entre todos podemos protegerles. No es un Exacto. contenido fácil, pero sí es un contenido necesario. Tenemos que informarnos y, como hemos dicho al principio, ya para concluir, no podemos defendernos de aquello que no conocemos, que es el lema de mi proyecto, El origen del mal. Totalmente. Muchísimas gracias, Bea. A ti. Te Ha mando un sido un placer. abrazo grande. Chao.